buenas a todos los participantes en este simposio internacional Aprendizaje Combinado, presente y futuro de la educación superior, que ha tenido a bien organizar la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, de la hermana República de Bolivia. En esta ocasión se nos ha pedido desarrollar el tema el docente tutor en la modalidad combinada. Ante todo, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a las autoridades de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, y en especial a su rector, el máster en ciencia, ingeniero Jesús Egüez Rivero, por la atenta invitación a participar en calidad de conferencista en el programa de este simposio. Ante todo, mi gratitud personal. ¿Cuáles son los propósitos de este intercambio desde nuestra intervención? Nos proponemos socializar un grupo de aspectos de carácter teórico y didáctico metodológico en relación con la labor docente, pero que guardan, sin dudas, una estrecha relación con la función tutorial del docente en su desempeño profesional en los marcos de la denominada modalidad combinada. Han evolucionado las universidades desde su surgimiento hasta la actualidad. Las universidades como instituciones docentes de nivel académico científico superior han transitado por un largo proceso de evolución de cánones de este tipo, pero siempre preservando como el centro de su labor pedagógica a los procesos de instrucción, enseñanza, aprendizaje y educación, los que han evolucionado a la par de las propias universidades. ¿Qué está ocurriendo en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, sin duda, surgen con fuerza renovadora múltiples ideas que apuntan hacia una verdadera y profunda innovación del proceso pedagógico que se gesta en las universidades en diferentes latitudes. Todas, por supuesto, con el afán de perfeccionar los procesos sustantivos universitarios condicionados al paso del desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica. La gran mayoría de los empeños innovadores de las universidades están asociados al desarrollo tecnológico y en particular al referido a la tecnología de la información y las comunicaciones. En este marco referencial, un importante lugar ocupan los esfuerzos de destacados académicos e investigadores por dotar a la universidad contemporánea de fórmulas de aprendizaje flexible y combinado. Aprendizaje que ha sido considerado por muchos autores no solo como el presente, sino lo que es más importante, como el futuro de la educación superior. Surge, no obstante, una nueva situación social, y es que el confinamiento que hemos padecido como consecuencia de la pandemia y la adopción de medidas higiénico-sanitarias en los diferentes órdenes de la vida social de nuestros países, en particular en los diferentes regímenes académicos y niveles educativos, con énfasis en los entornos universitarios. Hay un incuestionable incentivo para el surgimiento y desarrollo de nuevas alternativas académicas universitarias. Es así que ha surgido y se desarrolla la educación a distancia, aparecen nuevos modelos o visiones de tutoría, se enfatiza en el diseño de los aprendizajes no presenciales, semipresenciales, que pueden ser sincrónicos y asincrónicos, aparecen alternativas de aprendizajes híbridos, combinados e integrados, surgen y se desarrollan las denominadas metodologías activas y la concepción, por supuesto, de una nueva tipología de aulas, sean aulas virtuales, aulas invertidas o aulas espejo. Sin derecho al olvido, es imposible incurrir en el olvido de las buenas prácticas en la docencia universitaria que nos han aportado hasta la actualidad el buen ejercicio profesional del docente universitario.
En nuestra modesta opinión, las clases universitarias presenciales seguirán siendo aún por algún tiempo un tributo de las universidades contemporáneas. Hay una alerta y una realidad. El alerta es que tenemos que prevenirnos de que en el aprendizaje soportado por la TIC predomine en uso, pero sin abuso. No es ocioso recordar la célebre frase de Einstein cuando dijo: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que la tecnología, por muy avanzada que sea, nunca podrá sustituir ni suplantar la labor del docente universitario. En el aprendizaje presencial, sin dudas, se manifiesta la esencia de la unidad de la cognición, la afectividad y el comportamiento en esa relación sujeto-sujeto que establece el docente universitario, el docente tutor, con sus estudiantes aprendices. ¿Cuál es el kit del asunto? El kit del asunto entonces radica en nuestro juicio en evitar que la tecnología nos retorne a la enseñanza programada. No llevar el aula a la tecnología, sino realizar la operación inversa, traer la tecnología al aula. Considerar todas las alternativas del aprendizaje virtual, perfeccionar las formas combinadas, híbridas y flexibles de la enseñanza y el aprendizaje, propiciar el espacio necesario para lo presencial, lo semipresencial y lo no presencial. En suma, reconocer en su justa medida la importancia y la necesidad de aprendizajes por diferentes modalidades virtuales. Ha habido incursiones precedentes a este momento en que nos encontramos. Una de las más recientes y completas aproximaciones al tema de este simposio lo es su tratamiento por uno de los autores más entendidos de la materia. Me refiero sin duda al catedrático emérito de la UNED, Lorenzo García Arieto, y su disertación realizada en octubre de 2022, referida a la tutoría, sostén y facilitación de aprendizajes flexibles e híbridos. Ello exime a este ponente del abordaje del tema del objeto de nuestro intercambio en similares términos. Por eso entonces me pregunto cómo hacerlo. Al aproximarme a estas temáticas de indiscutible actualidad y pertinencia científico-pedagógica, lo haré desde la visión de cómo se piensa y se hace la didáctica en Cuba. En tanto, constituye fundamento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos, dígase la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. En nuestra opinión, el tratamiento de las líneas temáticas definidas para este evento no puede en modo alguno estar divorciado de los requerimientos didáctico-metodológicos a los que debe responder todo proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de cuál sea su modalidad. Proponemos entonces hacerlo desde el análisis teórico de las categorías que concomitan con el tema y que tienen una probada pertenencia a la ciencia de la didáctica. La didáctica, disciplina científica y rama de la pedagogía, encargada del estudio de los fundamentos que sustentan la concepción y el desarrollo de la ciencia, o como algunos han definido, el arte de enseñar y aprender. Y sea cual sea la modalidad del acto de enseñar y aprender, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estudiarse e investigarse desde su proyección, que presupone, a nuestro juicio, hacerlo desde las dimensiones de diseño, ejecución y evaluación. Hay otras razones para ello. La pedagogía, tanto como la didáctica de la educación superior, dejó de ser un mito para convertirse en una realidad.
En el plano científico, los problemas de la pedagogía universitaria están relacionados de forma inexorable con los problemas de la pedagogía general. Sería errónea entonces la tendencia a separar el estudio de los aspectos de la pedagogía de la educación superior de los problemas principales de la ciencia pedagógica general, aunque sea en la búsqueda de la especificidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones universitarias, que por derechos tienen ya un lugar y papel asegurado en el concierto de la referida ciencia pedagógica. Eso lo confirma además que otras cuestiones, los más diversos modelos del aprendizaje de la educación superior, sean presenciales, semipresenciales o a distancia, que existen en nuestra región geográfica iberoamericana, así lo confirman. Son sin dudas una prueba fehaciente de que la pedagogía y la didáctica de la educación superior tienen y tendrán, con más razón científico-pedagógica, una existencia más real que metodológica. La didáctica ha evolucionado, ha sido interpretada incluso en nuestros días por algunos modelos didácticos como teoría de la enseñanza, dada la especificidad de su objeto de estudio, que no es otro que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una percepción errónea sería considerar que la didáctica es pura teoría. En ella se teoriza, ella aporta técnicas, métodos y formas de la enseñanza y del aprendizaje, desde disímiles concepciones, teorías y prácticas, en correspondencia, por supuesto, con determinado proyecto educacional y en determinados contextos histórico-social concretos. Una nueva tendencia surge en la didáctica. Radica en que el profesor o docente es un educador, un facilitador, un tutor, en la que los alumnos o aprendices son sujetos activos del aprendizaje y el docente tutor estimula la independencia cognitiva mediante aprendizajes centrados no solo en lo cognitivo instrumental, sino en lo afectivo motivacional, con carácter y enfoque significativo y desarrollador. ¿Cuáles son las principales interrogantes a las que debe dar y de hecho da la ciencia de la didáctica? ¿Cuáles son los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje desde nuestra concepción? Hay tres importantes interrogantes: ¿para qué enseñar y cómo enseñar? Cuando buscamos la respuesta a la interrogante ¿para qué enseñar?, estamos refiriendo el primer atributo que distingue y que debe distinguir al proceso de enseñanza-aprendizaje: los objetivos. Tanto enseñante como aprendiz deben tener plena definición y claridad de para qué se enseña y para qué se aprende. Y la formulación de estos objetivos debe realizarse siempre en términos de aprendizaje, razón de ser del proceso de enseñanza-aprendizaje. La interrogante referida a qué enseñar nos refiere la determinación del contenido de la enseñanza, concebido por muchos autores como el sistema de conocimiento, hábitos, habilidades, valores y capacidades que pretendemos sean asimilados en el proceso del aprendizaje por parte de nuestros aprendices. ¿Y cómo enseñar? Es aquí entonces donde se descubre la necesaria existencia de métodos y medios de enseñanza que utilizará el docente. Son en definitiva los modos, los procedimientos, las vías, las técnicas y los soportes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es además referirse a la definición del orden y la manera de organizar el proceso de la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje de sus estudiantes. Se refiere también a las llamadas formas organizativas de la enseñanza y el aprendizaje. Hay un importante momento del aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
es la determinación de la calidad del proceso, su eficiencia y su efectividad, lo que presupone establecer la correspondiente relación entre los objetivos planteados y los resultados alcanzados y que se quieren alcanzar. La evaluación de los conocimientos, los hábitos, las habilidades, los valores y las capacidades instauradas en los aprendices y sus niveles de desarrollo es también un componente didáctico del proceso que no puede ser ignorado. Es la vía más expresa y directa para retroalimentar la labor docente y emprender las correspondientes acciones de mejora del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Y en este proceso, un decisivo papel le corresponde a la gestión didáctica en la concepción de toda modalidad de enseñanza y aprendizaje. Gestión didáctica que presupone todo el trabajo previo del docente y el colectivo de docentes en relación a la concepción del aprendizaje que se desea instrumentar y al mismo tiempo poner en práctica. Otros componentes del proceso, sin duda, son aquellos que no son componentes didácticos del proceso, y ello no puede conducirnos, por supuesto, a que sean ignorados, y que son los componentes personales o subjetivos, como se les denomina frecuentemente. Ello induce a referirnos a la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y a su cuestionado carácter bilateral. Nos conduce a reconocer las dos figuras y el papel que ellas desempeñan en y a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De una parte, el alumno, estudiante o educando, el aprendiz, y de otra, el profesor, el docente universitario o tutor. Son distintos y decisivos sus roles. Sin el estudiante o aprendiz no hay aprendizaje, en tanto es la razón de ser de dicho proceso. Y sin el docente no es posible la enseñanza, incluso sin su presencia. Porque en cada acto de enseñanza-aprendizaje hay siempre detrás un sujeto que de una forma u otra, presencial o no, conduce el aprendizaje de los sujetos aprendices. Surge, no obstante, una justa preocupación en algunos autores dedicados al estudio y evaluación de la alternativa no presencial de la modalidad del aprendizaje, y porque llaman la atención ante una posibilidad, la de la posible despersonalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, la de ignorar un importante postulado esencial referido a la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en dicho proceso. Como resultado, con toda justeza, abogan por el diseño de estrategias socioemocionales en la concepción e implementación de los entornos virtuales del aprendizaje. El docente tutor, figura que constituye el centro de este simposio. La existencia de tutores es consustancial a la práctica del sistema de la educación superior en Cuba. No es un término totalmente nuevo. Se reconocen en nuestros escenarios universitarios tutores del trabajo científico estudiantil, tutores de diferentes tipos de tesis de una gran variedad de trabajos de investigación científica, sean diplomas o tesis de grado, como también se les denomina, especialidades, maestrías, doctorados, etc. El vocablo tutor presupone guía, presupone conducción. Tan es así que la Real Academia Española define al tutor como defensor, protector, director en cualquier línea. Sin duda que existen otras definiciones en otras fuentes de carácter enciclopédico que definen al tutor indistintamente como la persona que se encarga de la tutoría, diría yo, de otra persona,
la persona encargada de orientar a los alumnos de un curso, asignatura, que es nuestro caso en particular, profesor encargado de orientar y aconsejar a los alumnos en la elección de asignaturas o en sus trabajos y progresos académicos. Hay una estrecha relación sin duda entre las TIC y el aprendizaje, porque el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la comunicación potenció sin duda las posibilidades individuales e institucionales para el aprendizaje fuera de las paredes de las aulas y del contexto educacional. Se revolucionó la educación a distancia, incluso desplazando a la conocida enseñanza por correspondencia, creando las posibilidades para acceder a estudios superiores sin actividades presenciales, fundamentalmente en la educación y el aprendizaje de los adultos. La educación a distancia redimensionó el concepto conocido sobre tutor y tutoría, la que quedó definida como el sistema de formas de comunicación donde prevalece la autonomía del estudiante aprendiz. El desempeño del tutor, del docente tutor, resulta de suma importancia. La tutoría del docente surgió en un sistema de clases y orientaciones proporcionadas y con la existencia de tutores separados de los estudiantes aprendices, sea por la distancia física o por la tecnología, durante la mayor parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestra opinión, la variante óptima debe ser la del aprendizaje combinado, que conciba además un sistema de actividades presenciales y no presenciales en las que se incluyan clases, tutorías y la oportuna consulta a los estudiantes. El docente tutor, como componente subjetivo conductor, deberá considerar en ese sistema el diseño de cada uno de los componentes didácticos a los que nos hemos referido con anterioridad. Es decir, a los propósitos, al contenido, a los métodos, a las formas, a los medios y a la evaluación del proceso del aprendizaje. La proyección de la figura del tutor. Los tutores deberán convertirse en líderes académicos con una alta profesionalidad, ejerciendo una influencia decisiva en la labor educativa a través del asesoramiento a cada estudiante aprendiz, en la búsqueda de mejores opciones para el cumplimiento exitoso de las asignaturas seleccionadas del plan de su formación universitaria, contribuyendo asimismo al aprendizaje sólido, flexible, desarrollador y transformador de la personalidad de los estudiantes universitarios. Para ir concluyendo, me permito realizar algunas recomendaciones de una enseñanza desarrolladora. La enseñanza desarrolladora presupone orientar el aprendizaje no al nivel de desarrollo alcanzado por los aprendices, sino al desarrollo potencial próximo del estudiantado, tomando en consideración sus diferencias individuales y los niveles de desarrollo de los sujetos. De manera que tome en consideración las potencialidades y posibilidades de cada sujeto aprendiz, así como sus limitaciones de desarrollo personal en aras de ser convertidas en un proceso de transformación personal y profesional en potencialidades. Y recomendar además las características que debe reunir un aprendizaje desarrollador. Concebir el proceso a partir del protagonismo del aprendiz, orientado hacia la búsqueda activa y a la autogestión del conocimiento. Que parta del diagnóstico de la preparación y desarrollo del aprendiz. Que se organice y dirija el proceso de enseñanza-aprendizaje desde posiciones y requerimientos didácticos, metodológicos, reflexivos, como los que hemos esbozado en el intercambio académico de hoy.
y que se oriente la motivación hacia la actividad del aprendizaje desde su significatividad personal y profesional, y que posibilite el trabajo independiente de los aprendices con una adecuada gradación de los niveles de complejidad y diferenciación, que se desarrollen formas de actividad y comunicación que permitan favorecer el desarrollo individual personal, logrando una adecuada interacción de lo individual con lo grupal en el proceso de aprendizaje. Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico en la medida que se produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la capacidad de resolver los problemas de la disciplina que se estudia, pero además de los problemas que circundan la realidad de los aprendices, y que contribuya al desarrollo en los estudiantes de la función principal y definitoria de la personalidad, que es la autorregulación del sujeto. Que el sujeto sea capaz de configurarse como una personalidad madura, capaz de regular su conducta y su propia actividad. A modo de conclusiones, quería expresar que no resulta casual que en la Odisea de Homero, Mentor es el consejero de Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope. Por ello, tal vez en las enciclopedias el vocablo griego mentor modernamente se ha convertido en un epónimo para un maestro o consejero sabio, digno de confianza, justo sinónimo de tutor, con profunda y plena identificación afectiva, diría este ponente. Muchas gracias.